Gracias, doctor Villota y comité organizador, por esta invitación. Les auguro éxitos en el curso y felicitarlos a ustedes y a la Junta Directiva por este trabajo arduo que han realizado en medio de la pandemia. Voy a hablarles de la evaluación de la fractura vertebral. No tengo conflicto de interés para la conferencia. Este es el contenido de mi charla. La he dividido en dos partes: impacto de la fractura vertebral e imágenes diagnósticas. Como se observa en la imagen, estamos al frente de una osteoporosis severa e encontramos disminución del número de trabéculas, de su grosor y pérdida de la conectividad. Al hablar del impacto de la fractura, necesariamente tengo que comenzar con el envejecimiento poblacional en el siglo XXI. Es una tendencia mundial importante que afecta a todos los países a diferentes ritmos y niveles. Vemos entonces que en el 2030 se proyecta un incremento de la población a 1.400 millones, o sea, el 16.5% de la población mundial, y en el 2050 tendremos 2.000 millones de personas de 60 años o más. Ese es un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas y de Health Age International, donde observamos que el crecimiento poblacional en personas mayores de 60 años o más se encontrará en países en desarrollo y en países desarrollados, pero encontrando un mayor crecimiento en los países en desarrollo. Vemos entonces en esta diapositiva que la incidencia de la fractura vertebral por osteoporosis se va a correlacionar con la pérdida ósea trabecular, la cual es alta en la menopausia, aumentando en forma exponencial. Vemos la línea azul. En esta diapositiva hablaremos del impacto de la fractura previa que nos van a predecir futuras fracturas. Por lo tanto, vamos a encontrar que 1 de cada 5 mujeres con fractura previa tendrá otra fractura al año siguiente, y en general van a tener un riesgo de 84% más de tener una fractura posterior a lo largo de la vida. Aquí hablaremos del estudio de mortalidad, cómo la fractura impacta la mortalidad. Este es un estudio en Dubó, en Australia. Es una cohorte prospectiva a 5 años en mujeres de 60 años o más. Entraron 2.413 mujeres en un periodo de 5 años y se calculó la tasa de mortalidad estandarizada comparada con la población en general, encontrándose una mayor mortalidad en el primer año. A pesar de que hay muchos tratamientos disponibles hoy en día, tanto antirresortivos como anabólicos, encontramos que el tratamiento postfractura, la mayoría de los pacientes no lo reciben después de una fractura relacionada con osteoporosis. Encontramos entonces que de 10 mujeres, solo 2 van a recibir tratamiento en el año subsiguiente a una fractura relacionada con osteoporosis. ¿Cuál es entonces la conducta terapéutica frente a una fractura por fragilidad? Este es un estudio muy importante. Son 3 cohortes en 86.200 mujeres entre 77 y 83 años que ingresaron a hospitalizarse por una fractura de cadera. Participan 3 países: Corea con 57.000 personas, España con 17.000 y Estados Unidos aproximadamente con 11.000. Y observamos que después de que el paciente sale de la hospitalización, reciben tratamiento solamente hasta los 3 primeros meses. En Corea, el 39% de los pacientes, en España, el 25%, y en Estados Unidos aproximadamente
un 23%. Entonces, la prevención de la segunda fractura y la adherencia al tratamiento fue muy baja en los 3 primeros meses. Hablamos también que hay un subtratamiento de la fractura vertebral, no solamente en la clínica, como lo vimos anteriormente, sino también cuando se diagnostica por radiología. Al lado derecho vemos 2 estudios. El primero realizado en 459 pacientes con osteoporosis. 115 pacientes presentaron fractura vertebral y recibieron tratamiento solamente 18 pacientes. En la diapositiva de abajo vemos un estudio muy conocido de Gelbach, donde encontramos 934 pacientes hospitalizados por cualquier causa, tenían radiografía lateral de columna, dorsolumbar, e encontramos que en estos pacientes encontramos de 220 tenían fractura y a salida solamente recibieron tratamiento para osteoporosis 25 pacientes. Les traje esta última diapositiva antes de entrar en la segunda parte del doctor Milesikian de la Universidad de Columbia, donde nos habla que la osteoporosis está en crisis y es tiempo de enfocarnos en la fractura. Y nos dice que todas las fracturas del adulto mayor deben ser evaluadas, que es muy difícil evaluar el impacto de la fractura. Que recordemos que encontramos fractura en osteopenia en un 50%, y por lo tanto podemos encontrar fracturas en pacientes con un T-score menor de un T-score positivo mayor de 2.5. Y también nos hablan de cómo vamos a cuantificar la carga. Siempre hablamos de una fractura de por fragilidad, de bajo impacto, por caída desde su propia altura o por una mínima carga, pero escuchando a una ingeniera de la NASA en su laboratorio de biomecánica, donde analiza el impacto del espacio en los astronautas, nos decía que para ella era imposible establecer la carga que podía producir la fractura. Y otra cosa que nos ha llevado a crisis son los diferentes términos subjetivos que nos van a enmascarar la fractura. Por lo tanto, debemos de prevenir la segunda fractura. Esta es la segunda parte del contenido, donde les voy a hablar de las imágenes diagnósticas, y vamos a comenzar con la clasificación de la fractura. Vamos a hacer la diferenciación a lo largo de las imágenes entre fractura benigna y fractura patológica. La fractura benigna la clasificamos en 3, en fractura clínica, y va a depender del tiempo en que ocurre la fractura. Va a ser aguda si es menor de 2 semanas, subaguda de 2 semanas a 3 meses, crónica mayor de 3 meses. Cuando hablamos de fractura prevalente, vamos a desconocer el tiempo de inicio de la fractura. Pero cuando hablamos de fractura incidental, por ejemplo, si tenemos un paciente que volvemos a tomarle una radiografía y ya sabíamos que tenía una fractura previa, entonces es una nueva fractura en imágenes seriales. ¿Cómo vamos a analizar la fractura? Tanto en radiología, como en resonancia, como en TAC, como en morfometría. Vamos a utilizar el análisis semicuantitativo de Llenán, el cual nos va a combinar las ventajas de un método cuantitativo con la evaluación visual. Vamos a encontrar entonces que nos lo clasifican en grados, en 4 grados, y esos grados nos van a hablar de una fractura normal, leve, moderada o severa. Y dependiendo del grado, vamos a tener un porcentaje de la disminución de la altura del cuerpo vertebral en el grado 1 del 20 al 25%, en el grado 2 del 26 al 40% y en el 3 mayor del 40%. Una fractura leve siempre va a ser muy difícil de evaluar en radiología simple, por lo tanto tenemos que solicitar resonancia o TAC. Y también vamos a hablar del tipo o de la clase de la fractura, y vamos a ver al lado derecho entonces que clasificamos la fractura en cuña, en fractura bicóncava o en fractura por aplastamiento. ¿Cuál es la fisiopatología de la fractura vertebral?
Debemos de saber que el hueso vertebral es muy fino y tiene una gran área de superficie. Sabemos que se va a presentar primero la fractura vertebral antes de que se afecte el hueso cortical. La fractura vertebral, como vemos en la menopausia o en las mujeres que reciben corticoides en la osteoporosis inducida por glucocorticoides, van a tener mayor predisposición a la fractura. El componente del hueso trabecular, cuando ha perdido masa ósea, va a ser más débil en el componente central y en la parte anterosuperior de la placa. Y es importante generalmente que las fracturas apendiculares generalmente van a ser únicas, una. Es muy raro que el paciente presente una segunda fractura de cadera, aunque lo vemos, pero en fractura vertebral esas son progresivas a lo largo del tiempo. Esta es una imagen de radiología simple, que es lo que vamos a observar en los rayos X en una fractura por fragilidad benigna. Vemos que encontramos osteopenia, ustedes observen muy bien las trabéculas, encuentran el adelgazamiento trabecular, pero no vamos a encontrar, vemos muy bien las corticales, o por lo tanto hay una ausencia de la destrucción cortical, y como vemos en la placa, encontramos dos fracturas, o sea, pueden encontrar 2 o 3 fracturas que va a comprometer múltiples niveles. En la que está clasificada como grado 1 es una fractura en cuña, grado 3, y la de grado 3 es un grado 1 que nos muestra hundimiento del platillo. La localización de las fracturas generalmente se van a encontrar a nivel de la unión toracolumbar, que es el sitio de unión, donde se produce la flexión y es el punto de apoyo, flexión y extensión de la columna, pero también la vamos a encontrar, como ustedes ven ahí al lado derecho, en T8, T9, T11, etc. Y es muy raro que encontremos un hematoma paraespinal que puede simular una masa. Normalmente lo vamos a encontrar en una fractura aguda clínica. Vamos a pasar a las fracturas patológicas. Ustedes ven la imagen de la resonancia, una imagen más hipointensa, donde nos muestran 2 fracturas, y estas fracturas van a ocurrir en un hueso debilitado por tumor o por infección. ¿Cuáles son las características de la fractura patológica? A diferencia de la fractura benigna, donde ustedes ven las 2 flechas, encontramos, casi no vemos el cuerpo vertebral, que hay una gran destrucción vertebral. Vemos que la parte posterior hay un compromiso de los elementos posteriores y de los pedículos. Los platillos están completamente destruidos y hay una osteopenia focal. ¿Cómo vamos a evaluar entonces la fractura vertebral? La vamos a evaluar por resonancia. No me voy a profundizar en esto porque ya sabemos de resonancia, pero sabemos que en resonancia vamos a evaluar la alteración anatómica y la señal del tejido por medio de secuencias, el STIR para fractura aguda, donde vamos a evaluar el edema, y las secuencias, la fractura crónica, en las secuencias de T1 y T2. En la fractura aguda vamos a encontrar que la grasa la vamos a visualizar en forma oscura y el agua brillante, y en la secuencia en la fractura crónica va a ser a la inversa. ¿Cuáles son las características de la fractura vertebral benigna? Eso es muy importante. La señal en las secuencias es homogénea. Nunca vamos a encontrar compromiso de elementos posteriores, pero sí es muy frecuente que encontremos retropulsión de los fragmentos óseos al canal, y es importante, por más de que haya un fragmento óseo hacia el canal, es importante tener en cuenta que tanto el canal como el cono medular estén indemnes, o sea, no haya una compresión. Entonces vamos a encontrar una pérdida de la altura del cuerpo vertebral, y esa presencia en la línea horizontal de baja intensidad es muy frecuente. Hablando de señales y de patrones, muy importante es la banda lineal horizontal que encontramos en la secuencia T1 y T2, y podemos encontrar en la fractura aguda presencia de líquido y de agua. Estas imágenes son muy lindas. Vamos a ver la B y la C. La flecha en la B nos está mostrando la línea de la fractura horizontal, que es en forma lineal,
Y en la flecha, en la C, vamos a encontrar posiblemente, si ustedes logran verlo, en el platillo terminal, también la línea de la fractura, y esto es en el cuerpo vertebral en T11. Esta es otra fractura vertebral aguda en T2, y podemos visualizar, como nos señala la flecha, el líquido que encontramos en el cuerpo vertebral en T2 con saturación grasa. Ahora, si hablamos de las características de la fractura vertebral patológica, ustedes las ven, vamos a encontrar tanto cambios en la morfología como en las señales y patrones. En la morfología, lo que les dije anteriormente es importantísimo, el compromiso de los elementos posteriores. Vamos a encontrar una intensidad anormal de la señal. En la parte posterior del cuerpo vertebral les va a mostrar un borde convexo. Hay una masa de tejidos blandos, tanto epidural como paravertebral, y vamos a encontrar metástasis posiblemente en otras vértebras. Otra cosa muy importante es que la médula ósea va a ser completamente irregular. Se habla de un reemplazo geográfico, y también vamos a encontrar fragmentos óseos hacia el canal. Esta es una fractura vertebral patológica. Ustedes ven la imagen, claramente como señala la flecha, es lo que yo les quiero mostrar en la secuencia de T1, el compromiso del pedículo a nivel del cuerpo L3, indicando la infiltración tumoral. Esta es otra imagen de una fractura patológica, es en T1 postgadolíneo con saturación grasa, y les quiero mostrar la infiltración tumoral, infiltración tumoral posterior y el borde convexo de la vértebra que se ve muy claramente. Así, hablamos del TAC, que es otra forma de evaluar la fractura. Les traje básicamente solamente esta imagen, y ese es el signo de puzzle. Es muy interesante, es lo que llaman ellos el signo de rompecabezas. Es una línea de fractura que la vemos claramente sin destrucción de la cortical. Siempre recordar que si se destruye la cortical es una fractura por malignidad. Pero lo importante, el signo de puzzle, es que estos fragmentos óseos pueden ser reconstruidos. Y si ustedes ven también, hay una zona más hipointensa, que es el fenómeno de vacío intravertebral. Por último, ¿cuáles serían las indicaciones para otro método de diagnóstico? Que es la evaluación de la fractura vertebral con morfometría. Esta indicación básicamente la vamos a realizar si el paciente presenta un T-score menor de 1 y uno más de los siguientes criterios: mujer de 70 años, hombre de 80, ha perdido estatura, o que la paciente nos diga que tiene una fractura vertebral previa, o si el paciente viene recibiendo glucocorticoide, prednisolona o su equivalente 5 miligramos por día. Esta es la posición oficial de la ISD del 2019. Aquí vemos una morfometría, vemos claramente en el cuerpo vertebral T12 una fractura en cuña pronunciada, o sea, es una fractura severa, grado 3, en una mujer de 81 años. Estas serían las conclusiones. Podemos decir que la fractura vertebral continúa siendo subdiagnosticada y subtratada, y el 70% de los pacientes son asintomáticos. Vemos al lado derecho que es la fractura más frecuente. Recordemos que ocurre en el 50% en pacientes con osteopenia, como nos lo dijo la doctora Ethel Cires en el año 2002 en su estudio. Encontramos que el riesgo de una nueva fractura vertebral es 20% al año siguiente de la fractura, 4 veces mayor, esto es importante, si la fractura es severa, y 3 veces mayor si la fractura es múltiple. Y estos son los porcentajes de riesgo en las mujeres de 60 años, el 15%, y a medida que avanza la edad es exponencial. Importante tener en cuenta que en los 8 años siguientes de la fractura va a haber un incremento del riesgo de una nueva fractura vertebral 5 veces y de cadera 3 veces. Concluyo con uno de mis escritores preferidos, el José Saramago, un poema sobre la vejez, que nos dice: no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dice. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso.
Colegas, muchísimas gracias.